Todo comienza con una premisa incómoda. La seducción, cuando se observa sin romanticismo, es un ejercicio de influencia, no de flores ni de promesas, sino de percepción. El experimento maquiavélico arranca en la mente antes que en el cuerpo. La primera fase no busca gustar, busca inquietar. Se trata de instalar una pregunta silenciosa en la otra persona. ¿Quién es realmente? Ese es el anzuelo intelectual. No se ofrece afecto inmediato ni validación fácil. Se ofrece misterio estructurado. Maquiavelo entendía que el poder no se impone de frente, se insinúa. Aquí ocurre lo mismo. La atracción nace cuando la mente intenta resolver algo que no está del todo expuesto. El error común es creer que seducir es mostrar lo mejor de uno mismo. El enfoque maquiavélico invierte la lógica. Mostrar solo lo necesario para despertar curiosidad, nunca lo suficiente para saciarla. Cada palabra, cada silencio, cada gesto cumple una función. No se habla para convencer, se habla para provocar pensamiento. Cuando la otra persona empieza a interpretar, a completar los vacíos, el proceso ya está en marcha. La mente humana detesta los enigmas abiertos, necesita cerrarlos. Ese impulso natural se convierte en motor del interés. Este anzuelo no es agresivo ni evidente, es sutil. Se manifiesta en opiniones que no buscan aprobación, en una calma que no necesita justificar su presencia, en una seguridad que no pide permiso. No se compite por atención, se actúa como si la atención fuera consecuencia natural. Esa postura desconcierta, porque rompe el patrón habitual de búsqueda y necesidad. Donde otros persiguen, aquí se observa. Donde otros explican demasiado, aquí se deja espacio. La seducción en este punto no tiene rostro emocional, es casi clínica. Se analiza el entorno, el ritmo de la interacción, las reacciones mínimas. Se aprende cuándo hablar y, más importante aún, cuándo no hacerlo. El silencio deja de ser vacío y se convierte en mensaje. Un mensaje que dice, no todo está disponible, no todo es inmediato, no todo se entrega sin filtro. Esa idea, plantada temprano, redefine el valor percibido. Maquiavelo jamás aconsejaría rogar ni exhibir deseo crudo. El anzuelo intelectual funciona porque desplaza el centro de gravedad. Ya no eres tú quien busca ser elegido, sino quien ofrece una experiencia mental distinta. La otra persona no se siente presionada, se siente invitada a explorar. Y toda exploración comienza con una pregunta, no con una respuesta. Aquí el experimento revela su primera verdad incómoda. La atracción más fuerte no surge de lo que se da, sino de lo que se sugiere. El poder inicial no está en dominar al otro, sino en dominar la narrativa interna que el otro empieza a construir. Cuando alguien piensa en ti en tu ausencia, cuando intenta descifrarte sin que tú lo pidas, el anzuelo ya cumplió su función. El resto del proceso solo profundiza algo que comenzó como una simple, pero cuidadosamente diseñada, inquietud mental. La ilusión de elección es uno de los mecanismos más eficaces del experimento, porque no se percibe como control. No impones, no ordenas, no empujas. Diseñas el escenario y dejas que la otra persona camine dentro de él, creyendo que lo hace por voluntad propia. Aquí no se quita libertad, se encausa. Maquiavelo entendía que las personas resisten la fuerza, pero abrazan aquello que creen haber elegido. Por eso este paso es silencioso y elegante. Todo comienza con la forma en que presentas las opciones. Nunca planteas caminos abiertos e infinitos. Eso genera caos y pérdida de control. Ofreces alternativas limitadas, todas favorables a tu posición, pero distintas en apariencia. No preguntas, ¿quieres verme o no? Preguntas, ¿prefieres mañana o pasado? La decisión parece importante, pero el resultado ya está definido. La mente se concentra en escoger, no en cuestionar el marco. Este mecanismo funciona porque el ser humano necesita sentirse autónomo. Cuando alguien percibe que está siendo conducido, activa defensas. Pero cuando siente que decide, baja la guardia. La ilusión de elección desactiva la sospecha y convierte la interacción en algo cómodo, casi natural. No hay presión visible, no hay urgencia explícita. Todo parece fluir como si fuera idea del otro. Aquí, el lenguaje es clave. No afirmas, sugieres, no declaras, planteas. Usas frases abiertas, preguntas suaves, comentarios que dejan espacio para que el otro complete. Ese espacio no es neutral,
está calculado. Cuando alguien llena un vacío con su propia decisión, se compromete emocionalmente con ella. Defenderá esa elección porque es suya, aunque el diseño no lo haya sido. También entra en juego el ritmo. No apresuras respuestas ni cierras opciones de inmediato. Dejas que la persona piense, que sienta, que reflexiona. Ese tiempo refuerza la percepción de control interno. Cuanto más reflexiona alguien una decisión, más convencido queda de que nació de sí mismo. El experimento se fortalece en esa pausa. La ilusión de elección no se limita a decisiones prácticas, se extiende a lo emocional. No dices, confía en mí, generas situaciones donde confiar parece lógico. No dices, acéptame, actúas de forma que aceptarte parezca la opción más coherente. La manipulación directa provoca rechazo, la indirecta se disfraza de sentido común. En este punto, el experimento revela algo incómodo. Muchas decisiones que las personas creen espontáneas son respuestas a marcos invisibles. Quien controla el marco no necesita controlar a la persona, solo necesita establecer los límites dentro de los cuales la elección ocurre. Todo lo demás se hace solo. La fuerza de este capítulo está en su sutileza. No hay villanos ni gestos dramáticos. Hay sonrisas, alternativas, preguntas bien formuladas. Y mientras la otra persona siente que avanza libremente, tú observas cómo cada paso confirma el diseño inicial. No hay resistencia, porque no hay sensación de imposición. Solo la tranquila certeza de estar eligiendo, sin notar quién colocó las opciones sobre la mesa. La escasez calculada es el punto donde el experimento deja de ser solo mental y empieza a sentirse en el cuerpo. No se trata de desaparecer ni de jugar al desinterés infantil, sino de administrar tu presencia como un recurso limitado. Maquiavelo entendía que lo abundante pierde valor y que lo raro despierta deseo. Aquí esa lógica se traslada al tiempo, a la atención y a la energía que ofreces. No estás siempre disponible, no respondes siempre igual, no entregas todo de una vez. Y precisamente por eso, tu presencia empieza a pesar más. El error común es confundir escasez con frialdad. La escasez maquiavélica no es rechazo, es dosificación. Cuando apareces, estás presente de verdad. Escuchas, impactas, dejas marca. Cuando te retiras, no lo haces de forma abrupta ni hostil, simplemente vuelves a tu mundo. Esa alternancia crea contraste, y el contraste es lo que graba la experiencia en la memoria emocional. Sin contraste, todo se vuelve plano. La mente humana aprende por patrones. Cuando un patrón es predecible, deja de generar interés. La escasez calculada rompe esa previsibilidad. No siempre estás cuando se espera, no siempre reaccionas como se anticipa. Esa leve incertidumbre mantiene la atención despierta. No es ansiedad abierta, es expectativa. La otra persona empieza a preguntarse, ¿cuándo volverás a aparecer? ¿Qué versión de ti encontrará? ¿Qué sensación dejarás esta vez? Aquí el tiempo juega un papel central. Responder de inmediato comunica necesidad. Responder con demora consciente comunica prioridad interna. No se trata de ignorar, sino de no girar tu vida alrededor del intercambio. Tu tiempo parece valioso porque no lo regalas sin criterio, y aquello que parece valioso se desea más, incluso sin razones lógicas claras. La escasez también se manifiesta en lo emocional. No validas todo, no refuerzas cada gesto, no confirmas cada inseguridad. A veces estás cálido, a veces neutral. Esa variación obliga al otro a prestar atención a sus propios movimientos, a buscar el momento en que vuelve a sentirse conectado. El experimento se vuelve interno. La persona empieza a regular su conducta en función de recuperar esa sensación. Este es uno de los puntos más delicados del proceso, porque aquí se genera apego sin promesas. No dices, te necesito, pero haces que tu presencia sea algo que se nota cuando falta. La ausencia moderada no destruye el vínculo, lo tensa, y la tensión bien dosificada intensifica el deseo. Maquiavelo no hablaba de dar todo para ganar lealtad, sino de dar lo justo para que el otro no se sienta seguro de perderte. La escasez calculada instala esa idea sin palabras. No amenazas con irte, no dramatizas. Simplemente demuestras que tu mundo no se detiene, y esa independencia percibida se transforma en atracción. Aquí el experimento revela una verdad incómoda.
El deseo no crece en la satisfacción total, crece en el espacio entre encuentros. Cuando la otra persona empieza a llenar ese espacio con pensamientos, con anticipación, con pequeñas inquietudes, la escasez ya hizo su trabajo. Tu ausencia parcial se vuelve más poderosa que la presencia constante de otros. Y sin levantar la voz, sin exigir nada, tu valor simbólico se eleva. La virtud como máscara es uno de los pilares más antiguos del pensamiento maquiavélico. No porque la virtud sea inútil, sino porque la percepción de virtud es más manejable que la virtud real. En este punto del experimento, no se trata de ser bueno, sino de parecerlo en la medida exacta que genera confianza, sin exponer tus verdaderas motivaciones. La imagen correcta abre puertas que la honestidad cruda cerraría demasiado pronto. Aquí no hay mentiras burdas. Mentir de forma directa genera grietas, y toda grieta termina ampliándose. Lo que se hace es seleccionar, editar, mostrar ciertos rasgos y silenciar otros. La máscara no inventa un rostro nuevo, resalta ángulos convenientes y deja el resto en sombra. La otra persona no ve falsedad, ve coherencia, y la coherencia es tranquilizadora. Maquiavelo advertía que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar la verdad. En la seducción ocurre lo mismo. No importa tanto quién eres en profundidad, sino quién pareces ser en la superficie observable. Tus valores aparentes, tu forma de hablar, tus reacciones morales construyen una narrativa. Esa narrativa no necesita ser completa, necesita ser creíble. La máscara de virtud se manifiesta en pequeños gestos, respeto selectivo, autocontrol emocional, una ética expresada sin rigidez. No te presentas como perfecto ni como salvador, sino como alguien centrado, razonable, confiable. Esa imagen reduce defensas, genera la sensación de estar a salvo, y cuando alguien se siente a salvo, baja la vigilancia. El error sería exagerar. La virtud ostentosa despierta sospecha. Quien se proclama demasiado correcto suele ocultar algo. Por eso la máscara funciona mejor cuando es sobria, casi discreta. No das lecciones morales, no corriges, no juzgas abiertamente. Simplemente actúas como si ciertos límites fueran naturales para ti. Esa naturalidad es lo que convence. Este capítulo es crucial porque aquí se construye la legitimidad del experimento. Sin esta fase, todo lo anterior podría interpretarse como juego superficial. La virtud aparente justifica la curiosidad, la escasez y el misterio. Hace que el otro piense, no solo es interesante, también es alguien con valores. Esa combinación es potente porque mezcla atracción con confianza. Pero la máscara también cumple otra función. Protege. Mientras la otra persona cree conocerte, tú conservas margen de maniobra. No revelas tus impulsos, tus contradicciones ni tus objetivos finales. No porque sean malos en sí mismos, sino porque mostrarlos temprano rompería el equilibrio. El poder para Maquiavelo siempre necesita tiempo. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las relaciones humanas comienzan con representaciones, no con esencias. Todos muestran una versión funcional de sí mismos. El experimento maquiavélico solo hace este proceso consciente y dirigido. La máscara no es una anomalía, es una intensificación de algo que ya existe. Cuando esta fase se ejecuta bien, la otra persona no siente que está frente a alguien opaco o falso, siente que está frente a alguien sólido, y esa solidez percibida permite que el vínculo avance sin preguntas incómodas. La virtud como máscara no busca engañar para siempre, busca ganar tiempo. Tiempo suficiente para que el deseo y el apego hagan el resto del trabajo. La vulnerabilidad estratégica es el punto donde el experimento adopta un rostro humano. Hasta aquí todo ha sido marco, ritmo, percepción. Ahora aparece la grieta controlada. No es confesión total ni desnudamiento emocional. Es una muestra calculada de imperfección que genera cercanía sin perder posición. Maquiavelo sabía que el poder absoluto despierta resistencia, mientras que el poder que parece comprender la fragilidad ajena se vuelve aceptable. La vulnerabilidad, bien dosificada, no debilita la imagen, la humaniza. Aquí ocurre una inversión sutil. Después de proyectar seguridad, escasez y virtud aparente, se introduce un elemento que rompe la distancia emocional sin destruir el misterio. Se comparte algo personal,
pero no lo más profundo, algo real, pero no lo más peligroso. La clave está en que la revelación parezca espontánea, no calculada. Debe sentirse como una excepción, no como una apertura permanente. La mente humana responde con fuerza a la reciprocidad. Cuando alguien revela algo íntimo, aunque sea moderado, activa en el otro la necesidad de equilibrar, no por obligación moral, sino por coherencia emocional. Si esta persona confía en mí, yo también puedo hacerlo. Así se crea una sensación de vínculo que no nació de promesas ni de declaraciones, sino de una experiencia compartida de exposición controlada. La vulnerabilidad estratégica no se centra en traumas extremos ni en carencias que inviten a rescate. Eso invertiría los roles y erosionaría el atractivo. Se trata más bien de mostrar conflicto interno resuelto, una dificultad pasada que dejó aprendizaje, una duda que no amenaza la estabilidad actual. La narrativa implícita es clara. Hubo grietas, pero hay estructura. Hubo caída, pero hay control. Este paso refuerza la ilusión de profundidad. La otra persona siente que ha accedido a una capa más auténtica, más real que la imagen inicial. Esa sensación genera privilegio emocional. No todos ven esto, solo yo. Y el privilegio, incluso cuando es ilusorio, fortalece el apego. No se trata de manipular emociones abiertas, sino de ofrecer una llave que parece única. También ocurre algo más silencioso. Al mostrar una vulnerabilidad específica, delimitas el tipo de intimidad que se construye. No cualquier pregunta es válida, no cualquier emoción entra. El marco sigue bajo control. La apertura no es total, es dirigida, y esa dirección mantiene la asimetría, aunque la cercanía aumente. Maquiavelo entendía que mostrarse completamente inexpugnable genera enemigos, pero mostrarse selectivamente accesible genera aliados. En el contexto de la seducción, esa alianza se traduce en confianza emocional. La otra persona empieza a bajar defensas no porque se le pidió, sino porque siente que el terreno es seguro, y la seguridad emocional acelera procesos que, de otro modo, tardarían mucho más. Este capítulo revela una paradoja incómoda. La vulnerabilidad no siempre es entrega, a veces es herramienta, no porque el sentimiento sea falso, sino porque el momento y la forma están cuidadosamente elegidos. La emoción se convierte en lenguaje estratégico. No se busca compasión, se busca conexión. Cuando esta fase se ejecuta correctamente, el vínculo da un salto cualitativo. Ya no es solo interés ni curiosidad, es sensación de cercanía. La otra persona empieza a hablar con más libertad, a compartir más de lo que planeaba. Y mientras cree que el intercambio es simétrico, el experimento avanza con una ventaja silenciosa. Tú elegiste qué mostrar, cuándo y por qué. La vulnerabilidad cumplió su función sin alterar el equilibrio de poder. El control del marco es el momento en que el experimento deja de depender de acciones visibles y pasa a operar en el nivel más profundo, la interpretación de la realidad. Aquí no se trata de convencer ni de ganar discusiones, sino de decidir desde dónde se interpretan las cosas. Quien define el marco no necesita imponer conclusiones. Las conclusiones aparecen solas. Maquiavelo entendía que el poder más estable es aquel que no se percibe como poder, y este es su equivalente psicológico. El marco es el conjunto de supuestos invisibles que rodean una interacción. ¿Qué es normal? ¿Qué es exagerado? ¿Qué es deseable? ¿Qué es aceptable? La mayoría de las personas entra en el marco del otro sin notarlo, reaccionando, justificándose, explicándose. En este punto del experimento ocurre lo contrario. No reaccionas desde el marco ajeno, lo desplazas, cambias el contexto sin confrontar directamente. Cuando surge una tensión, no la niegas ni la enfrentas de forma frontal. La redefinición es más eficaz. Si algo se presenta como problema, lo conviertes en detalle. Si algo se presenta como drama, lo bajas a experiencia común. Si algo busca validación emocional intensa, lo traduces en calma. No corriges a la otra persona. Reinterpretas la situación como si la nueva lectura fuera la más obvia, y muchas veces lo es. Una vez que alguien la escucha, el lenguaje vuelve a ser decisivo. No preguntas ¿por qué te molesta?, sino que afirmas con naturalidad. Esto suele pasar cuando hay expectativa, es normal. Esa frase
No discute el sentimiento, pero lo encuadra. Deja de ser algo grave y se convierte en algo manejable. El marco se desplaza sin fricción. La otra persona no siente que perdió una discusión, siente que entendió algo. Aquí aparece una forma de liderazgo silencioso. No elevas la voz, no explicas de más, no te defiendes. Actúas como si tu interpretación fuera el punto de referencia, y cuanto más tranquilo te mantienes, más autoridad adquiere ese punto de referencia. La calma sostenida comunica solidez. La solidez redefine la realidad. El control del marco también implica saber qué no discutir. Hay temas que al debatirse fortalecen el marco del otro. En lugar de entrar, los dejas caer. No por indiferencia, sino porque no merecen estructura mental. Al no reaccionar, les quitas peso. Y lo que no recibe atención, se diluye. Maquiavelo sabía que muchas batallas se ganan simplemente no librándolas. Este capítulo es incómodo porque revela cuán maleable es la percepción humana. Muchas emociones intensas no nacen de los hechos, sino del significado que se les asigna. Quien asigna el significado tiene ventaja. No necesitas decir, estás equivocada. Basta con actuar como si hubiera una lectura más amplia, más madura, más serena. Con el tiempo, esa lectura se vuelve la dominante. También hay una trampa aquí. Intentar controlar el marco de forma rígida rompe el hechizo. El marco no se impone, se sugiere, se presenta como sentido común, como experiencia, como algo ya procesado. No te colocas por encima, te colocas un paso adelante. Esa diferencia es crucial. Cuando esta fase se consolida ocurre algo decisivo. La otra persona empieza a autorregularse dentro de tu marco. Ajusta palabras, tonos, expectativas, sin que lo pidas. No porque tenga miedo, sino porque quiere mantener la armonía que percibe. El control ya no es externo, es interno. Y ahí el experimento alcanza una profundidad que no necesita gestos visibles. La verdad incómoda de este capítulo es clara. Quien controla el significado controla la emoción. Y quien controla la emoción controla la dinámica. No hay órdenes, no hay exigencias, no hay confrontaciones abiertas. Solo una realidad que se reorganiza lentamente alrededor de una interpretación más fuerte. Y esa interpretación, desde el inicio, fue diseñada por ti. La recompensa intermitente es el mecanismo que transforma el interés en apego. Hasta aquí el experimento ha construido curiosidad, confianza parcial y un marco interpretativo favorable. Ahora se introduce una dinámica que opera directamente sobre los circuitos más primitivos de la motivación humana, la imprevisibilidad. Maquiavelo no hablaba de afecto constante, hablaba de control de expectativas, y pocas cosas controlan más que no saber exactamente cuándo llegará la recompensa. El principio es simple y profundamente incómodo. Lo que se obtiene siempre deja de valorarse. Lo que se obtiene a veces se persigue. No refuerzas cada gesto. No respondes siempre con la misma intensidad. No validas de forma lineal. A veces estás cercano, cálido, presente. Otras veces mantienes distancia emocional, neutralidad, incluso silencio. No hay patrón fijo, y esa ausencia de patrón es precisamente lo que mantiene la atención activa. El ser humano está programado para buscar regularidad. Cuando no la encuentra, intenta crearla. En este punto del experimento, la otra persona empieza a observarse a sí misma. ¿Qué dijo? ¿Cómo actuó? ¿En qué momento obtuvo cercanía? ¿Y en cuál no? Sin darte cuenta, se convierte en estudiante de la dinámica. Y cuando alguien estudia una relación, ya está emocionalmente involucrado. La recompensa intermitente no se limita al afecto explícito. Puede ser una mirada, una palabra, un cambio de tono, una muestra de interés intelectual. Pequeños gestos que, al no ser constantes, adquieren peso desproporcionado. No es la intensidad lo que engancha, es la irregularidad. El cerebro libera más dopamina cuando la recompensa es incierta que cuando está garantizada. El experimento se apoya en esa arquitectura biológica. Aquí aparece una ilusión poderosa, la sensación de progreso. La otra persona cree que está avanzando, que se está acercando, que algo se está construyendo. Cada pequeño gesto positivo se interpreta como señal de que el esfuerzo funciona. Y cuando el gesto no llega, no se cuestiona el sistema, se intensifica la participación.
se ajusta la conducta para volver a obtener la recompensa. Este capítulo es delicado porque puede cruzar fácilmente la línea hacia la crueldad si se ejecuta sin conciencia. La versión maquiavélica no busca castigar ni humillar, sino mantener tensión emocional. No se retira la recompensa como castigo, sino como variación. No hay reproches ni juegos explícitos. Todo ocurre en un plano implícito, casi invisible. La clave está en que nunca desaparece del todo el refuerzo. Siempre hay suficientes señales positivas para mantener viva la expectativa. Si la recompensa se corta por completo, el vínculo muere. Si es constante, se estanca. El equilibrio está en la oscilación. Esa oscilación crea una narrativa interna. Cuando esto fluye, se siente muy bien. Y la mente quiere volver ahí. Maquiavelo entendía que la lealtad más fuerte no nace del trato justo, sino del trato impredecible que, aún así, ofrece beneficios. En términos emocionales, esto se traduce en una dependencia sutil, no consciente, no declarada, pero real. La otra persona empieza a medir su estado emocional en función de tus señales. Aquí se revela una verdad incómoda. Muchas relaciones no se sostienen por amor profundo, sino por ciclos de refuerzo. La recompensa intermitente convierte la interacción en un sistema autorregulado, donde el otro invierte cada vez más para obtener lo mismo que antes recibía, con menos esfuerzo. Cuando esta fase se consolida, el experimento alcanza un punto crítico. Ya no eres solo una presencia interesante, eres una fuente de validación irregular, y eso te otorga un poder silencioso. No necesitas prometer, ni exigir, ni explicar. Tu simple variación emocional dirige el ritmo del vínculo. La recompensa intermitente no se ve, no se anuncia, no se justifica, simplemente ocurre. Y mientras la otra persona intenta descifrar el patrón que no existe, el apego se profundiza. El deseo deja de ser elección consciente y se convierte en hábito emocional. En ese momento, el experimento ha superado la fase de atracción y ha entrado en el terreno mucho más oscuro de la dependencia psicológica. El miedo a la pérdida es el acelerador final del experimento. Hasta este punto, el vínculo se ha construido sobre curiosidad, marco, cercanía selectiva y refuerzo irregular. Ahora aparece una fuerza más profunda y menos racional, la posibilidad de que todo eso desaparezca. No se anuncia, no se dramatiza, no se convierte en amenaza explícita, simplemente se insinúa. Maquiavelo sabía que los seres humanos se mueven más por evitar pérdidas que por obtener ganancias, y aquí esa lógica se vuelve emocional. Este miedo no nace del abandono directo, sino de la ambigüedad. La atención ya no es garantizada. La presencia que antes aparecía de forma intermitente pero reconocible, ahora parece menos predecible. No dices que te irás, actúas como alguien que podría hacerlo sin trauma. Tu vida continúa, tus intereses no giran alrededor del vínculo. Esa independencia no se declara, se demuestra, y lo que se demuestra pesa más que cualquier palabra. El efecto psicológico es inmediato. Cuando alguien percibe que algo valioso no está asegurado, su mente entra en modo protección. Empieza a invertir más energía emocional, más atención, más pensamiento. No porque quiera, sino porque necesita asegurarse de no perder lo que ya siente como propio. El apego se transforma en vigilancia emocional. Aquí ocurre algo crucial. El valor del vínculo ya no depende tanto de lo que das, sino de lo que podrías retirar. La posibilidad de pérdida revaloriza retrospectivamente todo lo vivido. Momentos, palabras, gestos anteriores adquieren un peso nuevo. La mente reconstruye la historia y concluye. Esto importa más de lo que pensaba. El miedo reescribe la narrativa. Este paso es poderoso porque no requiere acción directa. Basta con no reafirmar constantemente la estabilidad. Basta con no tranquilizar de más. El silencio, la distancia ligera, la ausencia de garantías absolutas hacen el trabajo. No se genera pánico, se genera alerta, y la alerta mantiene la conexión activa. Maquiavelo entendía que el temor moderado es más eficaz que la amenaza abierta. Aquí no hay ultimátums ni celos inducidos de forma burda. Todo es sutil. Una menor disponibilidad, un cambio de ritmo, un no pasa nada dicho con calma donde antes había explicaciones. La normalización de la posibilidad de perderte.
Este capítulo es oscuro porque revela una verdad incómoda. Muchas personas no profundizan un vínculo cuando se sienten seguras, sino cuando sienten que podrían perderlo. La seguridad absoluta relaja, la incertidumbre tensa, y la tensión, bien administrada, intensifica el apego. También aparece una inversión de roles. La otra persona, que antes respondía a estímulos, ahora empieza a anticiparlos, busca señales, interpreta silencios, ajusta comportamientos para reducir el riesgo percibido, no porque se le pida, sino porque el miedo activa la adaptación. El control ya no viene de fuera, viene de dentro. Este es el punto donde el experimento deja menos rastros visibles. No hay actos claros que puedan señalarse como manipulación, solo una sensación difusa. No quiero perder esto. Y esa sensación se convierte en motor de decisiones futuras. El miedo a la pérdida no necesita ser constante. De hecho, no debe serlo. Aparece, desaparece, vuelve de forma leve, lo suficiente para recordar que nada está garantizado, lo suficiente para mantener la inversión emocional alta. Cuando se combina con la recompensa intermitente, el efecto se multiplica, alivio cuando hay cercanía, inquietud cuando no. Aquí el experimento alcanza una profundidad peligrosa. Ya no se trata de seducción consciente ni de atracción inicial. Se trata de preservación emocional. La otra persona no solo desea, teme. Y el temor, aunque incómodo, ata con más fuerza que el placer. Esta fase no necesita celebrarse. Funciona en silencio. Y precisamente por eso es tan efectiva, porque nadie siente que está siendo empujado. Solo siente que algo importante podría perderse y actúa en consecuencia. El dominio silencioso es el momento en que el experimento deja de necesitar intervención activa. Ya no se trata de hacer, decir o retirar algo de forma consciente. El control, si se puede llamar así, se ha internalizado. Maquiavelo sabía que el poder más efectivo no es el que se ejerce con órdenes, sino el que logra que el otro se gobierne solo. Aquí la dinámica alcanza ese punto, cuando la conducta del otro empieza a ajustarse sin que se lo pidas. Este dominio no se manifiesta como sumisión visible ni como obediencia explícita. Sería burdo y contraproducente. Se manifiesta como adaptación voluntaria. La otra persona empieza a cuidar el tono, a elegir palabras, a anticipar reacciones, no porque tenga miedo de un castigo, sino porque desea mantener el equilibrio emocional que se ha construido. El control ya no viene de fuera, viene del deseo de preservar lo que se siente valioso. Aquí ocurre una inversión clave. Antes, tú administrabas estímulos. Ahora el otro administra su propio comportamiento. Se pregunta qué decir, cuándo escribir, cómo actuar para no romper la armonía. No lo vive como restricción, sino como sensibilidad. Cree que está siendo empático, considerado, maduro, y en parte lo es. Pero ese ajuste ocurre dentro de un marco que no eligió conscientemente. El dominio silencioso es eficaz porque es invisible. No hay una escena concreta que pueda señalarse como origen. No hay un momento claro de quiebre. Todo parece haber ocurrido de forma natural, progresiva. Esa falta de hitos claros impide la reflexión crítica. ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué ahora me importa tanto? No hay respuesta fácil y la mente evita cuestionar lo que no puede delimitar. Maquiavelo entendía que el poder que se nota genera resistencia. El que no se nota genera hábito. En este punto, la dinámica se vuelve habitual. Ciertos comportamientos se repiten, ciertas precauciones se normalizan. La otra persona ya no actúa para agradarte conscientemente. Actúa porque así se siente bien, y lo que se siente bien rara vez se cuestiona. También hay un desplazamiento de responsabilidad. Si algo se enfría, el otro tiende a mirarse a sí mismo primero. Tal vez dije algo mal, quizás fui demasiado, debería haber actuado distinto. Esa autoatribución refuerza el dominio, porque elimina la posibilidad de cuestionar la estructura. El sistema se protege solo. Este capítulo es especialmente incómodo porque revela cuán poco se necesita hacer para mantener control una vez que se ha establecido. No hay que vigilar, no hay que corregir, basta con permanecer como punto de referencia. Tu calma, tu coherencia, tu aparente estabilidad funcionan como ancla, y alrededor de esa ancla, el otro se acomoda.
El dominio silencioso no es agresivo, pero sí profundo. No se siente como opresión, se siente como orden. Un orden emocional donde todo parece tener sentido mientras se mantenga la conexión. Romper ese orden implicaría perder algo valioso, y ese costo percibido inhibe la rebelión interna. Aquí el experimento alcanza una madurez peligrosa. Ya no depende de técnicas aisladas, sino de una dinámica autosostenida. La otra persona no espera instrucciones, se adelanta, no espera aprobación, la busca indirectamente, y lo hace convencida de que actúa desde su propia voluntad. La verdad incómoda de este capítulo es clara. El dominio más eficaz no necesita demostrarse. Cuando alguien ajusta su mundo interno para no perderte, cuando regula su conducta sin que lo pidas, el poder ya está ejercido. No hay gestos grandilocuentes ni escenas dramáticas, solo una realidad que se organiza sola alrededor de una figura que nunca levantó la voz. Y en ese silencio, precisamente en ese silencio, es donde el experimento alcanza su punto más oscuro y más estable. La racionalización moral es el mecanismo que permite que todo el experimento continúe sin fracturar la autoimagen. Ningún proceso de influencia profunda se sostiene si quien lo ejecuta se percibe a sí mismo como villano. Maquiavelo lo entendía con claridad. El poder no solo necesita eficacia, necesita justificación, no ante los demás, sino ante uno mismo. Este capítulo no trata de seducir al otro, sino de tranquilizar la conciencia propia. Después de haber administrado escasez, controlado marcos, dosificado vulnerabilidad y activado miedo a la pérdida, surge una tensión interna inevitable. Una pregunta incómoda aparece, aunque sea de forma difusa. ¿Hasta qué punto esto es correcto? La racionalización moral existe para apagar esa pregunta sin responderla del todo. No se niega el acto, se redefine su significado. La forma más común de racionalización es la normalización. Así funcionan las relaciones. Todo el mundo hace esto. No estoy obligando a nadie. Estas frases no buscan verdad objetiva, buscan alivio psicológico. Transforman una acción estratégica en algo cotidiano, casi inevitable. Si es normal, no puede ser grave. Si todos lo hacen, no puede ser culpa mía. Otra racionalización frecuente es la reciprocidad implícita. La otra persona también obtiene algo. No la estoy dañando. Si sigue aquí, es porque quiere. Aquí se confunde consentimiento con comprensión. El hecho de que alguien participe no implica que entienda la dinámica completa, pero la mente necesita esa equivalencia para sostener la narrativa de justicia. Maquiavelo reaparece como escudo intelectual. Citarlo, invocarlo, pensarlo, convierte la manipulación en teoría. Ya no es una acción concreta con consecuencias emocionales. Es un concepto, una estrategia, una observación sobre la naturaleza humana. La abstracción enfría el impacto moral. Lo que en lo personal sería inquietante, en lo intelectual parece brillante. Este capítulo también introduce una trampa sutil, la idea de inevitabilidad. Si no lo hago yo, alguien más lo hará. El mundo es así. Mejor entender el juego que ser víctima. Esta lógica convierte la acción en defensa, no en ataque. El manipulador deja de verse como agente activo y se ve como alguien que simplemente se adaptó a una realidad dura. La responsabilidad se diluye. La racionalización moral no solo protege al ejecutor, también estabiliza el sistema. Sin ella, aparecería culpa, y la culpa genera incoherencia, exceso de explicaciones, cambios bruscos de conducta, necesidad de compensar. Todo eso debilita el marco. La justificación interna permite mantener la calma, la consistencia, la autoridad silenciosa. La ética flexible sostiene el poder. Aquí aparece una verdad especialmente incómoda. Muchas personas no miden sus actos por el efecto que producen, sino por la historia que se cuentan sobre ellos. Mientras la historia sea aceptable, el acto puede continuar. No importa tanto qué se hace, sino cómo se lo nombra internamente. La racionalización moral también protege contra la empatía excesiva. Sentir demasiado lo que el otro siente podría romper el experimento. Por eso se introduce distancia conceptual. Se analiza, se teoriza, se observa desde arriba. La emoción ajena se convierte en variable, no en espejo. No porque se niegue su humanidad, sino porque reconocerla plenamente tendría un costo operativo.
Este capítulo no añade nuevas técnicas visibles, pero es esencial. Sin él, todo el sistema colapsaría bajo su propio peso psicológico. El poder necesita una coartada ética, aunque sea frágil, y esa coartada no se discute en voz alta, se repite internamente hasta que suena verdadera. Al final, la racionalización moral cumple una función clara: permitir que el experimento continúe sin conflicto interno. Seducir desde el cálculo exige más que habilidad, exige silencio interior, y ese silencio no se logra eliminando la duda, sino cubriéndola con argumentos lo suficientemente cómodos como para no volver a mirarla de frente. El costo oculto es la parte que el experimento nunca anuncia al inicio, porque no funciona como advertencia, sino como consecuencia acumulada. No aparece de golpe ni con dramatismo, se filtra lentamente, casi con elegancia, mientras todo parece estar bajo control. Maquiavelo hablaba de eficacia, no de plenitud, y ahí está la grieta final. Lo que funciona no siempre construye, a veces solo sostiene una estructura vacía. Después de dominar el marco, administrar recompensas, activar miedo a la pérdida y ejercer dominio silencioso, el vínculo puede parecer estable desde fuera. Hay contacto, hay atención, hay continuidad. Pero algo empieza a erosionarse por dentro. La relación ya no se basa en descubrimiento mutuo, sino en mantenimiento de equilibrio. No se explora, se gestiona. Y lo que se gestiona demasiado deja de sentirse vivo. El primer costo suele ser la desconfianza. No necesariamente hacia el otro, sino hacia el vínculo mismo. Cuando todo se apoya en dinámicas invisibles, en silencios estratégicos y en lecturas implícitas, la espontaneidad muere. Cada gesto es interpretado, cada palabra pesa más de lo que debería. El espacio para la autenticidad se reduce porque la estructura no la tolera. Decir lo que realmente se siente se vuelve riesgoso. Luego aparece el vacío emocional, no inmediato, pero persistente. El apego puede ser fuerte, incluso intenso, pero no es nutritivo. Se parece más a una dependencia que a una conexión. Hay presencia sin intimidad real, hay cercanía sin transparencia. Y esa combinación, con el tiempo, genera una sensación difícil de nombrar: estar acompañado y aún así solo. Para quien ejecuta el experimento, el costo no es menor. Mantener el control exige vigilancia interna constante, medir tiempos, dosificar emociones, sostener marcos. No hay descanso real, porque relajarse implicaría perder ventaja. La relación deja de ser refugio y se convierte en escenario. Y vivir siempre en escena desgasta. También aparece una distorsión peligrosa: la imposibilidad de confiar en respuestas genuinas. Cuando el otro actúa de determinada manera, surge la duda silenciosa. ¿Lo hace porque quiere o porque la dinámica lo empuja? Esa pregunta, aunque no se formule, corroe la satisfacción. El poder obtenido pierde sabor cuando no se sabe si el afecto es libre o condicionado. Este capítulo revela una verdad que Maquiavelo no se detuvo a explorar. El poder sostenido en lo emocional tiene un precio psicológico. No necesariamente castigo, pero sí empobrecimiento. Se gana control, pero se pierde profundidad. Se gana influencia, pero se pierde encuentro. Y a largo plazo eso se siente. En muchos casos el experimento termina de una sola forma: repetición. Al no haber intimidad real, tampoco hay cierre auténtico. El patrón se reproduce con otras personas, una y otra vez. No porque falten opciones, sino porque falta algo más difícil de obtener: una relación donde no sea necesario controlar para no perder. El costo oculto no es moralista ni dramático, es silencioso. Es la acumulación de vínculos que no dejan huella verdadera, de conversaciones que funcionan pero no transforman, de cercanías que no permiten bajar la guardia, y cuando todo se vuelve estrategia, incluso el éxito pierde sentido. El cierre del experimento no es una condena, es una constatación. Seducir desde el cálculo funciona. El poder psicológico se puede ejercer. Las dinámicas humanas son maleables, pero cada técnica aplicada deja residuos, y esos residuos no desaparecen. Se instalan en la forma en que se mira al otro, en la forma en que se vive el deseo, en la forma en que se entiende la intimidad. Al final, la pregunta que queda no es si el experimento fue eficaz, sino si valió la pena. Porque hay una diferencia profunda entre atraer y conectar,
entre dominar y compartir, entre ganar una dinámica y perder la posibilidad de algo real. Y ese es el precio que nunca aparece en el diseño inicial, pero que siempre se cobra al final.